Tarde, sino antes orar, ¿verdad? Agradecer a Dios por permitirnos este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, Señor. Gracias porque tu amor es inagotable para cada uno de tus hijos, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Gracias por esta tarde que nos da la oportunidad, Señor, de un miércoles más compartir este devocional, Señor, que sea de bendición para mis hermanos, Señor, los que se están conectando y los que lo pudieran ver posteriormente, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que sigue transformando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos, Señor, tener esa oportunidad de seguir estudiando. Tenemos la libertad, Señor, de tener la lectura de tu palabra, Señor, de estudiarla, Señor, como parte del cuerpo que somos, Señor, como hermanos, Señor, juntos, Señor, y en armonía, Padre Santo. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor. Usa la vida de mi esposo, Señor, quien es en esta tarde va a compartir este devocional, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en comunión unos con otros, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tú seas, Señor, en cada uno de mis hermanos, que sea de bendición, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde el devocional lleva por nombre Escuchas la voz de Dios, y con el pasaje con el cual vamos a iniciar este devocional se encuentra en Jeremías 6:10, que su palabra dice: ¿A quién hablaré y amonestaré para que no oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. Buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que se la estén pasando bien. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que Dios les bendiga y que este devocional sea de bendición, ¿verdad? Porque ese es el punto, ¿verdad? Que sea de bendición para tu vida como lo es para nosotros. Y esperemos que hoy lo que aprendamos o cuando tú lo veas sea de bendición. El título es, como dijo mi esposa, perdón, ¿escuchas la voz de Dios? Ese tema es importante, ¿no? Porque eh, eh, este versículo en la vigilia pasada, la que fuimos hace poquito, hablaban de este punto. Bueno, mencionaron varios versículos, ¿no? Pero leyeron ese versículo. Y me llamó la atención y le dije a mi esposa, voy a hacer un devocional de ese versículo. Le decía, es interesante. Le digo, ¿por qué es interesante? Porque a veces confundimos la voz de Dios con nuestros sentimientos o con nuestras corazonadas y decimos, no, es que Dios me dijo. Por eso yo le digo a mi esposa, es bien peligroso decir, es que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada en tu buen sentido de que tienes por una persona hacerle el bien que lo que Dios quiere para el pueblo. Yo regularmente no, o mejor dicho, no uso Dios me dijo, ¿no? Y a veces yo le digo a Efe, ¿sabes qué? Soñé esto o sentí esto, pero no me atrevo a decir, fue el que Dios el que me dijo, ¿no? Porque Ma, ya empezó es, el estudio. No manches, es azul, ya no. peligroso, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera que le pongamos, le pongamos mucha atención a lo que hoy vamos a aprender y que sea, y que sea Dios, ¿verdad? El que nos instruya, el que nos, el que nos lleve a discernir, ¿verdad? Entonces vuelvo a leer. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Aquí está hablando Dios. Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos. Y, y yo leía y le decía, mira, Delfis, lo que significa incircunciso en la Biblia.
Dice, también se utiliza el término incircunciso para describir un corazón o los oídos de una persona, que se refieren, perdón, a una persona que es espiritualmente insensible. No es mío, esto. No tengo los derechos, yo lo encontré y me gustó. Que es espíritu, dice, que es una persona obstinada que no puede comprender las verdades espirituales. O sea, eh, dice, cuando tengas los oídos, hay una persona que tiene los oídos incircuncisos, es un corazón duro, es un corazón duro que, que tiene su mentalidad, sus sentimientos endurecidos, es un corazón rebelde delante de Dios, en otras palabras. Por eso dice, ¿a quién voy a hablarle? En otras palabras, para que oiga, si sus oídos son rebeldes, es lo que está diciendo, no quieren escucharme, no quieren nada bueno para ellos. Y como son rebeldes, no pueden escuchar, es el versículo. Y aquí que las palabras de Jehová les son cosas vergonzosas, no la aman. En estos tiempos, si analizamos, ¿cuánto les da vergüenza decir soy cristiano? ¿Cuánto les da vergüenza compartir el evangelio? ¿Por qué? Porque su testimonio está mal. Ahora, ¿cuántos dicen yo estoy bien, y estamos en una vida no agradable delante de los ojos de Dios, ni agradable delante de los hombres? Pero pensamos que con escuchar la palabra de Dios, ya la armamos, y no es eso. Por eso no escuchamos la voz de Dios. Y vamos a entender quiénes son los que escuchan la voz de Dios en este devocional. Aquí vemos entonces en este versículo cómo el profeta Jeremías expresa, ¿verdad?, su angustia ante la incapacidad del pueblo de Israel para escuchar y aceptar la palabra de Dios. Estaban incapaces. El pueblo de Israel estaba incapaz de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Dios les mandaba uno, les mandaba otro. Era un pueblo rebelde. Entonces, ¿qué dice Jeremías? ¿Cómo les menciona? Como unos, le dice que sus oídos de ese pueblo son incircuncisos, son rebeldes, son de un corazón duros, Insensibles. insensibles. ¿Y qué está indicando aquí con un oído incircunciso? Está indicando una sordera espiritual y una resistencia a la verdad divina. ¿No pasa eso en estos tiempos? ¿No hay sordera espiritual en estos tiempos? Es tiempo de recapacitar y verás que hay mucha sordera espiritual en muchas iglesias. Dios habla, Dios dice y la gente se resiste a escuchar la verdad divina y obedecerla. La escuchan, pero Pero no no la la hacen. ejecutan. ¿Por qué? Porque sus oídos son incircuncisos, porque sus oídos no escuchan, tienen una sordera espiritual. ¿Estás viendo por qué no entendemos muchas veces la palabra de Dios? ¿Por qué no hay un cambio en nuestras vidas? Porque decimos que creemos, pero no es cierto. Debe de haber un arrepentimiento genuino. Entonces Jeremías les dice, como la palabra de Jehová es vida, es vista, perdón, como la palabra de Jehová es vista para que estas personas, como una cosa vergonzosa, les daba vergüenza. Ellos reflejaban el rechazo y el desdén, ¿verdad?, de este pueblo, lo reflejaba hacia las advertencias de Dios. Dios advertía y les advertía, y ¿qué decían? No hacían caso, hacían Caso caso omiso. omiso a las advertencias de Dios. Y dime si esto no está pasando en mucho pueblo de Dios. Este pasaje bíblico que estamos viendo tiene su sustento en Romanos 10:21. En la NTV, amor. Dice, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Viste? Entonces, Pablo está recordando ese tiempo. Como Jesús decía, todo el día les abrí mis brazos, pero fueron desobedientes, no quisieron, fueron rebeldes. Y hoy en estos tiempos vuelve lo mismo el Señor y somos unos oídos No se escucha. sordos, eh,
tenemos una sordera espiritual y dice el Señor, todo el tiempo te he abierto mis brazos y sigues siendo rebelde, eres una desobediente, eres un desobediente, no quieres tener un compromiso real, nada más piensas en ti, nada más piensas en tus ganancias. Y damos vuelta a la palabra de Dios. Entonces, vemos en este versículo el profundo anhelo de Dios por su pueblo Israel, a pesar de su rebeldía y rechazo, ¿eh? Y nos muestra que Dios siempre está dispuesto a qué? A ofrecer esa gracia, a ofrecer esa salvación. Y dice, extiendo mis manos, siempre están mis manos extendidas para abrazarte, para alcanzarte, si tú te has desviado. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una invitación constante a la reconciliación con Dios. El Señor te dice, yo quiero que te reconcilies conmigo, te ofrezco el perdón, pero hemos sido rebeldes. Hay sordera espiritual. Mientras que la resistencia de este pueblo al escuchar y aceptar esa invitación de Dios, ¿qué pasó? Subrayó una tragedia de perderse las bendiciones de Dios. Por su dureza. Ajá. ¿Por qué? Porque somos soberbios. Y al soberbio, al orgulloso, el Señor lo ve de lejos. No quiere ser reconciliado con Dios. Entonces, los cielos se cierran, pero cuando somos obedientes se abren los cielos. Entonces, las bendiciones caen a tu vida, caen a tu familia, pero no es por tus fuerzas, es por su amor y por su gracia. Entonces, este llamado a la atención de Dios se alinea con el deseo divino de que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos, como lo menciona, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9, amor, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya viste? Entonces, dice, el Señor prometió regresar por ti y por mí. No lo va a retardar. Pero muchos dicen, eso ya tiene desde hace años. Es más, de la Biblia ya está Pablo diciendo que el Señor va a venir. Y Pedro diciendo que eso ya es. Pero ¿qué nos está diciendo? No, yo he sido paciente contigo y con los que han de venir, porque yo no quiero que perezcan. Yo quiero que se arrepientan de su pecado y vuelvan a mí, que se reconcilien conmigo, para darnos vida. Entonces, aprendamos, queridos hermanos, querido amigo, la importancia de estar receptivos a la voz de Dios. Por eso el nombre del título, ¿escuchas la voz de Dios? Es pregunta, ¿sí? Entonces, en toda la escritura nos recuerda que debemos abrir nuestros corazones a su dirección, a su sabiduría. Si tú haces un análisis, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones, ¿verdad? Hay mucho ruido a nuestro alrededor, mucho chisme. A menudo nos resulta difícil escuchar la voz de Dios porque hay tantas cosas que nos agrada que nos volvemos sordos espirituales. Entonces, como hay cosas que me agradan hacer todavía a mi carne, pues le doy vuela a la hilacha, olvidándome que el Señor, tarde que temprano, me va a pedir cuentas. Y a Él no se le va a pasar. Nuestros oídos parecen estar incircuncisos. Ya lo vimos que están duros, son rebeldes, son incapaces de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué escuchamos la voz de Dios? Para alinearnos con su sabiduría, ¿verdad? Y a su llamado. Pero sin embargo, Dios sigue hablando, hermanos. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es aprender a escuchar atentamente su voz. Pero vuelvo al principio. Tristemente, hay sordera espiritual en muchos lugares. Y no nada más en iglesias, ¿eh? Estoy hablando también de siervos.
que tienen cargos en iglesias, que no quieren oír a los que Dios ha levantado como apoyo. También hay, tristemente, sordera espiritual. ¿Vas a leer algo más? Sí, porque aquí dice al inicio de Jeremías 6:10, dice, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? Porque podemos ver que aquí ¿Está? al profeta Jeremías, pues ya Dios le había dado, ¿verdad? Que hablara pues al rey, ¿verdad? Y el rey, ¿qué hacía? Escuchaba a los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, por eso aquí empieza con una pregunta, ¿verdad? En el 6:10, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré? Porque le estaba hablando también a una autoridad que era el rey, ¿verdad? Por eso mi esposo está diciendo que también son para la autoridad, no nada más solo para el pueblo. Entonces, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré? Está diciendo, son preguntas. Sí, ¿Por qué? Porque no encontraba a alguien, el Señor, que lo que escuchase. quisiera arrepentirse, Ujú. que quisiera poner su corazón y su oído atento a Él. Qué triste, ¿no? Sí. Que tu Creador diga eso. ¿A quién hablaré? ¿A quién se amonesta? ¿A quién a los hijos? A quien amas, ¿A quien Señor. amas? Lo reprendes, lo alineas, pero Ujú. por rebeldía yo no. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Entonces, Jeremías 6:10, que acaba de leer mi esposo, que es nuestro texto base, el profeta se lamenta sobre esa incapacidad del pueblo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha predicado la palabra de Dios en los púlpitos? Y hay incapacidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay sordera espiritual. No queremos un cambio en nuestras vidas, no queremos un compromiso. Pero lo curioso, ¿sabes qué es? Que la voz del diablo la escuchamos así. Ay, vente para hacer y te vas al mar así de volada. Pero el Señor te manda a hablar por medio de alguien. ¿Y tú quién eres? Si tú eres peor que yo. Pues sí, el Señor dice que va a usar hasta piedras si no queremos hablar nosotros. Entonces lo vuelvo a repetir. Esto se debe a que no escuchemos la palabra de Dios. Es que nuestros oídos están muchas veces incircuncisos. Están endurecidos y cerrados a esa verdad espiritual. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que nuestra mente está entenebrecida. La persona que no conoce a Dios dice que su mente está entenebrecida. Esas entenebrecidos, la incapacidad de ver la luz. Y aquí nuestros oídos están incapaces de escuchar la voz de Dios. Ujú. Y como somos incapaces y nos guiamos con nuestros deseos carnales, entonces yo pongo mis deseos como me dijo Dios. Pero si lo alineas con la escritura, te vas a dar cuenta que no es Dios el que te está llamando. Es tu deseo, es tu corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el Y corazón y perverso. perverso. ¿Quién lo conocerá? Ustedes no lo conocen, dice la palabra, pero él dice, pero yo lo conozco, porque tú eres mi obra, tú eres mi creación. Y eso hace que seas incapaz de escuchar la voz por tener un corazón duro y rebelde, porque tomas decisiones diciendo que el Señor te mandó a hacerla. Pero no te atreves, perdón, amor, a compararlo con la escritura y ver si tu pensamiento o lo que tú tienes en el corazón está alineado con la escritura. No nos atrevemos. Algo similar a que estamos cerrados y endurecidos, dice Isaías 6:9 al 10. ¿Qué dice, amor? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Se fijan? ¿Qué pasa cuando nos negamos a escuchar la voz de Dios? El Señor te Reina deja a Dios, tu suerte. ¿Ok? ¿Qué no pasó con quieres, Faraón? Dice endureces. la palabra que el Señor le endureció el corazón. Y muchos dicen, no, ahí dice la palabra, no, el Señor lo dejó a su suerte. ¿No quieres escucharme? Ok, él ya tenía endurecido el corazón, solamente lo dejó
que viviera a su modo. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y nosotros podemos decir, ay, sí, pero él fue para allá. ¿Seguro? Porque el Señor también puede dejarte y decirte, ok, no quieres escucharme, no quieres obedecer, no quieres arrepentirte, no quieres ser una persona transformada por medio de mi palabra y guianza del Espíritu Santo, te dejo, te dejo. ¿Y qué va a pasar? Si Dios hace eso, vas a estar en oscuridad y vas a ser una presa fácil para el enemigo. Entonces, esta sordera espiritual es el resultado de un corazón endurecido ante Dios. En lo que pasó, perdón, la acabamos de ver, ¿no? Con el faraón. Entonces, el texto también menciona que la palabra de Dios era cosa vergonzosa, nuestro texto base para el pueblo, es decir, que la despreciaban, la rechazaban. Haz un análisis. No sucede esto en estos tiempos también. No hay quien desprecie y rechace la palabra de Dios. No hay quien desprecia y rechaza la voz de Dios. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces se predica en el púlpito y todos dicen amén, amén y ya se acaba y vuelven a lo mismo? Siguen siendo personas rebeldes, con oídos sordos. Siguen teniendo esa sordera espiritual que necesita ser sanada. Entonces, esto refleja una actitud de rebelión y desobediencia hasta Dios, hacia Dios, ¿verdad? Y eso es muy grave. Trae consecuencias graves para nuestras vidas. En 1 Samuel 15:23 se nos recuerda que la rebelión, fíjense, la rebelión es como el pecado de adivinación. Fíjate lo que significa la rebeldía delante de Dios. Es como pecado de adivinación. Y la obstinación, cuando eres aferrado a tus, yo soy así, y así soy, y así me moriré, como dice José. Dice la obstinación como iniquidad e idolatría. Entonces, somos idólatras cuando nos decimos, yo soy así, ¿y qué? Por eso dije la canción de José, y así me moriré. Entonces, cuando nos negamos a escuchar y obedecer la voz de Dios, nos alejamos cada vez más de Él. ¿Y qué creen? Y eso hace que nos expongamos al juicio de Dios, a la ira de Dios. Es tremendo, hermano, Sí. decir, hacer caso omiso a la voz de Dios, hacer caso omiso lo que Dios hoy nos está hablando en este devocional. Tengas el cargo que tengas, seas es, sacerdote, pastor, profeta, apóstol, maestro, o nada más te sientas, es para todos. Tengamos cuidado, porque ya lo vimos, al no obedecer la voz y al ser obstinado, dice la escritura algo tremendo en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. O sea, ¿qué será? ¿Qué significa la palabra horrenda? Es algo indescriptible, ¿ah? Algo que no se puede. Ay, ¿cómo se? No, no lo sé. Pero dice horrendo. Es horrendo caer en manos de un Dios vivo. O sea, quitémonos de nuestra mente que Él nos está escuchando. Quitémonos de nuestra mente que podemos hacer lo que querramos y vamos a salir bien. Sí podemos salir bien si nos arrepentimos delante de Él. Pero la consecuencia, créeme que va a pasar. Pero sé que Dios puede ser que no, ¿verdad? Es Pero hay una gran misericordioso. posibilidad por su gran misericordia, ¿verdad? Pero hay una gran posibilidad que haya consecuencias. Entonces, es peor el ser juzgado, hermanos, por Dios que por cualquier hombre. Tenemos que reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. A veces nos, nos sentimos porque me juzga fulano y me juzga sutana, pero eso no pasa nada. Pero que seas juzgado delante de Dios, del Señor, y abra el libro de la vida y no te encuentres, diga, no te conozco, saliste culpable.
no te conozco. Entonces sufrirá aquella persona la muerte segunda. Es tiempo de reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Entonces, ya vimos por qué no se escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, ¿verdad? Porque hay un corazón endurecido. Porque tenemos un corazón duro. Porque hay pecado en nuestra vida. Porque el pecado no puede tener ninguna comunicación con Dios. Solo necesitamos, hermanos, para arreglar nuestras vidas, necesitamos rendirnos a los pies de Cristo, con un arrepentimiento verdaderamente genuino, y te aseguro que Él va a hacer la obra en ti como la has hecho nosotros. Fíjense algo importante. ¿Quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Solo los que son lavados por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario pueden escuchar atentamente esa voz de Dios. ¿Por qué la escuchan? Porque sus oídos fueron lavados por esa preciosa sangre. Por eso son lavados. Porque es el único que puede quitarnos esa sordera espiritual. Porque nos ha lavado con esa sangre preciosa. Y hoy en esta tarde, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, aunque llevas tiempo yendo a la iglesia, y si tú no te has arrepentido verdaderamente de tu pecado, y le dices, me arrepiento, Señor, de mi pecado, te entrego mis deseos, te entrego mi vida, te entrego mis decisiones, sé mi Señor y Salvador. Todavía es tiempo de reconciliación, hermanos. Todavía es tiempo. Necesitamos tener un corazón receptivo y humilde a la voz de Dios. Solo así podremos escucharle y obedecerle. Eso lo podemos ver en Salmos, ¿verdad? Como David nos enseñó que tenemos que acercarnos a Dios. ¿Qué dice Salmos, amor? 51, 17, por favor. Sí. Los sacrificios de Dios son los del espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si hoy tú has descubierto que has tenido sordera espiritual y sientes que no ha sido un arrepentimiento genuino, ve a los pies de Cristo, ve y que Él te lave con su sangre preciosa. Lo acabamos de leer, el salmista dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no lo despreciarás tú, oh Dios. O sea, si tú vas con un corazón sincero y dices, lávame con hisopo, como lo dijo David, límpiame mi maldad, pon un corazón en mí, un espíritu recto y obediente delante de ti, Señor. Él te va a escuchar, Él te va a alabar para que tus oídos sean receptivos a su voz. Dios realmente busca no solo rituales externos o sacrificios materiales, sino que busca un corazón humildemente arrepentido y quebrantado por el pecado para sanarle. Este tipo de sacrificio es lo que Dios valora, ya que revela una verdad transformadora interior, ¿verdad? Al rendirnos delante del Señor con humildad, dejando nuestra vana manera de vivir, vamos a encontrar restauración y la promesa de su misericordia. En primera de Juan 1:9 dice que con mucha seguridad es ese versículo, que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la medicina, hermano. Ahí está la medicina, querido amigo. Ven a Él y confiesa tu pecado. Dice, Él es fiel, Él es justo, Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a sanar. Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Es un proceso que requiere práctica, requiere disciplina en la escritura, oración, guianza de su Espíritu Santo.
en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, siendo obedientes a Dios, podremos decirlo como dijo Samuel. Cuando tú se te abre tu sordera espiritual que tenías, ¿qué dice 1 Samuel 3, 9 al 10, amor? Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Te hago una pregunta. ¿Por qué escuchó Samuel? ¿Por qué tenía destapados sus oídos? Estaba atento. ¿Qué me vas a decir, Señor? Eso debe de ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener la disposición que tenía Samuel a escuchar la voz, ¿verdad? Y tener una actitud receptiva hacia la dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Entonces, aquí vemos una enseñanza muy hermosa, la cual es la importancia de tener un corazón atento, dispuesto a oír lo que Dios quiere comunicarnos. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Vas a hacer algo, no? No. Entonces, la instrucción de Elías Samuel, que debe de ser hoy en día para todo cristiano, esa misma instrucción, es tener una respuesta activa y decirle al Señor, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué quieres, Señor? Una persona activa, no pasiva. Hay mucha iglesia pasiva. Hay mucha iglesia que no es activa. Son muy pocos los activos. Este versículo entonces nos llama a estar en sintonía con Dios para estar listos para obedecerle, ¿verdad? Dios busca personas disponibles, dispuestas a seguir su guía. Entonces debemos cultivar una actitud, ¿verdad?, de atención y disposición a obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué implica esto? Pues pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en comunión con Él y decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Guíame por tu Santo Espíritu, guíame a tu camino. Entonces, amigo, querido hermano, todavía Dios sigue hablando de muchas maneras, a pesar de que hay mucha sordera espiritual. ¿Qué dice Hebreos 1, al 2, amor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo dice? Que Dios ha hablado a través de los profetas en el pasado, pero hoy en la actualidad se ha revelado de una manera suprema. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Cuando tú lees la palabra, es el mismo Jesús el que está hablando. Entonces, al hacerlo, establece Jesús no solo como, establece a Jesús no solo como el portador de la palabra, ¿verdad?, de Dios, sino también como el heredero de todas las cosas y el creador del universo. Entonces, este cambio en la forma de la comunión enfatiza la importancia de prestar atención a la voz de Cristo, ya que en él encontramos la plenitud y la revelación de Dios que están en las Escrituras. Tú no puedes entender, yo no puedo entender la Escritura si no está el Espíritu Santo ahí. ¿Yo la puedo discernir? No. Yo la podré decir a mi manera, como yo te los comenté al principio, ¿no? Yo puedo decir, Dios me dijo, pero si analizo lo que Dios me dijo con la escritura y checo que no es lo que dice Dios, no es la voluntad de Dios, entonces, ¿quién me lo dijo? ¿O me lo dijo algo espiritual en contra de Dios? ¿O lo dijeron mis emociones, no? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces, te recuerdo que las escrituras son el medio principal donde a través de Dios, donde a través Dios se comunica con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces debemos acercarnos a ella con un corazón abierto y dispuestos a escuchar siempre la voz de Dios. Entonces, para terminar, yo te invito a que hagas un alto en todo lo que has hecho. Un alto y reflexiona en todo lo que has hecho, que no te ha permitido
escuchar la voz de Dios, que te ha llevado o que te llevó a una sordera espiritual. Analízate. Si está pasando, aunque tú estés yendo a la iglesia, no te dé pena, porque el que te va a restaurar, el que te va a dar la vida, es Jesucristo, no es la persona. Entonces, es tiempo de analizarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sido estorbo para no poder escuchar la voz? ¿Por qué hay esa sordera espiritual, la cual ha impedido escuchar su dulce voz de Dios? Hoy permite que tu corazón se ablande y sea receptivo a recibir la palabra. Ora para que Él te conceda oídos que pueda escuchar y te dé un espíritu dispuesto a obedecer. Recuerda que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y su voz es la que nos guía, es la que nos sostiene en medio de este mundo. Esto está turbulento, está muy difícil cada vez más. Entonces, te voy a dejar con 2 preguntas para reflexionar. Cada pregunta la voy a leer despacio 2 veces, por si la gustas escribir, para reflexionar en la semana, ¿sale? Primera pregunta, ¿has escuchado la voz de Dios y la obedeces? Vuelvo a repetirla. ¿Has escuchado la voz de Dios y la obedeces? Segunda pregunta. ¿Eres realmente lavado por la sangre de Cristo? Vuelvo a repetirla. ¿Eres realmente lavado por la sangre de Cristo? Son preguntas difíciles, yo lo sé, pero es tiempo de hacer un análisis y ver si escucho la voz de Dios y ver si no la escucho es porque no estoy lavado por la sangre de Cristo. Entonces, recuerda que solo los oídos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo en la cruz podrán escuchar, podrán obedecer la dulce voz de Dios. No hay otro medio. No hay otro medio en lo que tú o lo que otra persona pueda escuchar la voz. Vuelvo a repetirlo para que se te quede grabado. Solo los oídos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo en la cruz podrán escuchar y obedecer la voz de Dios. Así es que hay que cambiar, es un tiempo de cambios, hermanos, es un tiempo de ver la vida diferente, de reflexionar y ver cómo estamos, ¿verdad? Amén. Así Pues es. eso es todo, hermanos. Pues les agradecemos por haberse dado este tiempo de este devocional y pues dejemos que escuchar, estemos atentos, ¿verdad? A lo que Dios hoy habló en esta tarde y lo que lo hace durante pues nuestro tiempo de lectura, ¿verdad? También Dios nos habla en todo momento, entonces no hagamos caso omiso, sino estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Siendo obedientes en todo momento. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, bendito Dios, donde tú, Señor, definitivamente, Señor, nos has hablado, bendito Dios. Debemos de estar atentos, Señor. Nuestros oídos deben de estar prestos, Señor, a lo que quieres que hagamos, Señor. Lo principal que quieres que hagamos, Señor, es que estemos en obediencia, Señor, escuchando atento tu voz, Señor. Y sí es muy cierto, bendito Dios, que quien no escucha tu voz es porque esa falta de comunión contigo, Señor, esa falta de buscar en tu palabra, Señor, es lo que quieres que hagamos, Señor, que buscamos esa dirección, Señor. Y pues eh, eso, Señor, nos aparta de ti al no escuchar eh, tu voz, bendito Dios. Por eso tu iglesia, Señor, debe estar atento, Señor, a tu voz, Señor, a lo que tú quieres que hagamos, a, a obedecerte en todo tiempo, Señor, en todo momento, Señor, conduciéndonos rectamente, Señor, conduciéndonos en amor, Señor, conduciéndonos como Jesús lo hizo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre es una exhortación, Señor, que nos acerca más a ti.
es una exhortación a obedecer y, y que nos conduce, Señor, a llevarnos a estar cerca de ti y no apartarnos de ti, bendito Dios. Te doy gracias por este devocional, te doy gracias por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delfis, que tienen a bien compartirnos este devocional, Señor, que es de mucha bendición para los que nos conectamos, para los que posteriormente en redes sociales, yo sé, Señor, que tiene un alcance y que será de mucha bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por sus vidas y te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendice, que tengan bonita tarde. Bendiciones, tíos. Bendiciones, bonita tarde. No, que están un poco lentos. Bendiciones igualmente. Y Bendiciones. bendiciones. Más se me trabó esto. Dile bendiciones, hermanos. Bendiciones, Bendiciones. padre. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Dios los bendiga, Dios los hermanos. bendiga. Bendiciones. Ah, Bendiciones. que se me trabó. ¿No la puedes apagar desde ahí, Luz? Es que se me trabó. Luz. La paga. No, no se apaga. Que se ponga de antes. Sí, sí, sí. Pues. Ya se quedó.